Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, Prepur Rense, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Lo escucharon bien. Series turcas. Hoy vamos a hablar de 10 series turcas que los van a enganchar desde el primer capítulo, y lo mejor de todo, ya n dobladas al español. Asu que ya no tienen excusa para no darle una oportunidad a estas joyas que nos llegan desde Turquía. Si son como yo y les encanta maratonear series hasta altas horas de la noche, entonces este vídeo es para ustedes. Les prometo que van a encontrar al menos una serie que los atrape por completo. Antes de que empecemos, si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre series, películas, libros, y todo lo que nos hace felices a los amantes del entretenimiento. Asu que suscríbanse ya mismo y formen parte de esta comunidad. Ahora sin preámbulos, vamos directo al grano con estas 10 series turcas adictivas que ya pueden disfrutar en español. La primera de la lista es una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenci o Pu Haro Ador. Esta es una comedia romántica que te robaru el corazón superíndice 3N desde el primer minuto. La historia se centra en Sanem, una joven adora y algo torpe que trabaja en la tienda de su padre. Un día se ve obligada a buscar trabajo en una agencia de publicidad y Ayu conoce a Kan, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. La química entre ellos es innegable y su relación superíndice 3N se va desarrollando entre situaciones divertidas, enredos y mucho amor. Si buscan una serie ligera, entretenida y que les saque una sonrisa, Erkenci es la opción superíndice 3N perfecta. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares y la banda sonora es preciosa. Prepur Rense para suspirar con esta historia de amor. Pero no solo eso, la serie explora la emancipación femenina a través de Sanem, su búsqueda de independencia y la forma en que desafía las expectativas tradicionales. El personaje de Kan, por otro lado, representa la libertad, la aventura y la pasión por la vida. La dinámica entre estos dos personajes es el corazón de la serie, y su evolución desde la atracción inicial hasta el amor verdadero es cautivadora. Los personajes secundarios también añaden riqueza a la trama, con sus propias historias y relaciones que se entrelazan con la de los protagonistas. Desde los padres de Sanem, que representan los valores tradicionales, hasta los colegas de la agencia de publicidad, que aportan un toque de humor y camaradería, cada personaje tiene su propia personalidad y contribuye al encanto general de la serie. La fotografía de Erkenci es otro de sus puntos fuertes. Los paisajes de Estambul se muestran en todo su esplendor, desde las bulliciosas calles hasta las impresionantes vistas del Bósforo. La iluminación y la paleta de colores crean una atmósfera romántica y onírica que complementa la historia de amor. La banda sonora, con sus melodías pegadizas y emotivas, también juega un papel importante en la creación del ambiente perfecto para cada escena. Si estás buscando una serie que te haga sentir bien, que te transporte a un mundo de ensueño y que te recuerde el poder del amor, Erkenci es la elección ideal. Seguimos con Karasevda o Amor Eterno, una serie que les romperu el corazón superíndice 3N en 1000 pedazos, pero de una manera que les encantaru. Esta es una historia de amor prohibido entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica de una familia adinerada. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Karasevda es un drama intenso, lleno de giros inesperados, secretos oscuros y pasiones desbordantes. Si les gustan las historias de amor trágicas, con personajes complejos y una trama que te mantiene al borde del asiento, esta es su serie. Prepur Rense para llorar, reír y sentir cada emoción superíndice 3N al máximo con Karasevda. La serie profundiza en temas como la ambición, la venganza y el sacrificio. Kemal, impulsado por el deseo de justicia y la necesidad de proteger a Nihan, se enfrenta a Emir en una batalla épica que pondrá a prueba sus límites. Nihan, atrapada entre su amor por Kemal y su deber hacia su familia, lucha por encontrar su propia voz y liberarse del control de Emir. Emir, el villano carismático y despiadado, es uno de los personajes más complejos y fascinantes de la serie. Su obsesión por Nihan lo lleva a cometer actos atroces, pero también muestra momentos de vulnerabilidad que revelan su lado humano. La actuación de los actores principales es excepcional, transmitiendo la intensidad emocional de cada escena. Burak Özçivit, como Kemal, encarna la integridad y la determinación.
Neslihan Atagul como Nian muestra la fragilidad y la fortaleza de una mujer atrapada en una situación imposible. Y Kaan Urgankolu como Emir crea un villano memorable que te hará odiarlo y amarlo al mismo tiempo. Karasebda es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Es una historia sobre el poder del amor, la importancia de la justicia y la complejidad de las relaciones humanas. Si estás buscando una serie que te haga sentir, que te haga cuestionar tus propias creencias y que te mantenga pegado a la pantalla hasta el final, Karasebda es una opción imperdible. La tercera serie que les recomiendo es Medcezir. Esta es una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace aún es especial. La historia se centra en Yaman, un joven de origen humilde que se ve envuelto en problemas legales. Gracias a la ayuda de un abogado, Selim Serez, Yaman tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en Alnkoy, un barrio exclusivo de Estambul. Ayu conoce a Mira, una chica popular y problemática de la que se enamora perdidamente. Medcezir es un drama juvenil que explora temas como la amistad, el amor, la clase social y la búsqueda de la identidad. Si les gustan las series con personajes carismáticos, relaciones complejas y una banda sonora pegadiza, Medcezir es una excelente opción superíndice 3N. Pero Medcezir va más allá de ser una simple adaptación. La serie incorpora elementos culturales turcos que la hacen única y relevante para el público local. Se exploran temas como la importancia de la familia, el honor y la tradición, que son valores centrales en la sociedad turca. La serie también aborda problemas sociales como la desigualdad, la discriminación y la corrupción, que son relevantes en el contexto turco actual. El personaje de Yaman representa la lucha por la superación personal y la búsqueda de una segunda oportunidad. Su viaje desde un entorno difícil hasta un mundo de privilegios lo obliga a enfrentarse a sus propios prejuicios y a adaptarse a una nueva realidad. Mira, por otro lado, representa la rebeldía y la búsqueda de la autenticidad. Su lucha contra las expectativas sociales y su deseo de ser fiel a sí misma la convierten en un personaje inspirador. La relación entre Yaman y Mira es el eje central de la serie. Su amor se ve desafiado por las diferencias sociales, las intrigas familiares y sus propios demonios internos. Sin embargo, su conexión es innegable y su amor los ayuda a crecer y a superar los obstáculos. La serie cuenta con un elenco talentoso que da vida a los personajes de manera convincente. Atayu Ulusoy como Yaman transmite la vulnerabilidad y la fuerza de un joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Serini Sarkaya como Mira muestra la complejidad y la belleza de una joven que busca su propia identidad. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar. Es una historia sobre el amor, la amistad y la búsqueda de la felicidad. Si estás buscando una serie que te transporte a un mundo de emociones y que te haga sentir conectado con los personajes, Medcezir es una excelente elección. Ahora vamos con una serie que es un verdadero fenus superíndice 3-Meno, Diriliay, Ertuğrul, o Resurrección superíndice 3N, Ertuğrul. Esta es una serie Istu superíndice 3 rica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu mientras luchan contra enemigos internos y externos para establecer un nuevo hogar. Diriliay, Ertuğrul es una serie con diéresis copyright pica, llena de acción superíndice 3N, intriga política y valores como la lealtad, el honor y la fe. Si les gustan las series Istu superíndice 3 ricas con batallas espectaculares, personajes heroicos y una trama que te transporta a otra con diéresis copyright poca, esta es su serie. Prepárense para quedar fascinados con la historia del Imperio Otomano. Diriliay, Ertuğrul no solo es una serie de entretenimiento, sino también una lección de historia. La serie presenta una visión detallada de la vida en el siglo XIII, las costumbres de las tribus turcas y los desafíos que enfrentaron para establecer un imperio. La serie también destaca la importancia de los valores islámicos en la formación del Imperio Otomano. La fe, la justicia, la compasión y la tolerancia son valores centrales en la historia de Ertuğrul y su tribu. La serie también aborda temas como la política, la diplomacia y la guerra. Ertuğrul y sus aliados deben navegar por un mundo de intrigas y traiciones para proteger a su tribu y establecer un nuevo hogar. La serie muestra las estrategias militares, las alianzas políticas y las negociaciones diplomáticas que fueron necesarias para construir un imperio. El personaje de Ertuğrul es un líder carismático y valiente que inspira a su tribu a luchar por sus ideales.
Su sabiduría, su justicia y su fe lo convierten en un modelo a seguir. La serie también presenta otros personajes femeninos fuertes que desempeñan un papel importante en la historia. Halime Hatun, la esposa de Ertuğrul, es una mujer inteligente y compasiva que apoya a su esposo en sus decisiones. Aykth, una guerrera valiente y leal, lucha junto a Ertuğrul en las batallas. Diriliay, Ertuğrul, es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento. Las batallas son espectaculares, las intrigas son fascinantes y los personajes son memorables. Si estás buscando una serie que te transporte a otra época y que te haga sentir conectado con la historia, Diriliay, Ertuğrul, es una excelente opción. La quinta serie que les traigo es Ukondieres y Sukur, o El Pozo. Esta es una serie de acción superíndice 3N y drama que se desarrolla en uno de los barrios peligrosos de Estambul, llamado Ukondieres y Sukur. La familia Koupárrafo-Oval controla el barrio y protege a sus habitantes, pero su poder se ve amenazado por una nueva banda que quiere apoderarse del territorio. La serie sigue la historia de Yamau Párrafo, el hijo menor de la familia Koupárrafo-Oval, que regresa a Ukondieres y Sukur después copyright de aún más menos os de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar. Ukondieres y Sukur es una serie intensa, llena de violencia, traición superíndice 3N y lealtad. Si les gustan las series con personajes duros, tramas complejas y un ambiente oscuro y peligroso, esta es su serie. La serie explora temas como la familia, el honor, la lealtad y la redención. La familia Koval es una familia unida que se rige por un código de honor estricto. Sin embargo, sus lazos se ven puestos a prueba por las traiciones, las ambiciones y los secretos del pasado. Yamak, el protagonista, es un personaje complejo que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Después de años de vivir alejado de su familia, regresa a Kukur para proteger a sus seres queridos y mantener el control del barrio. Su viaje está lleno de desafíos, sacrificios y decisiones difíciles que lo obligan a enfrentarse a su propio pasado y a cuestionar sus valores. La serie también presenta otros personajes memorables, como Bartolu, un líder de una banda rival que tiene una historia personal con la familia Koval, Sena, la esposa de Yamak, que se convierte en su apoyo y confidente, y Idris Koval, el patriarca de la familia, que lucha por mantener el orden y la tradición en Kukur. Kukur es una serie visualmente impactante con una estética oscura y realista que refleja la crudeza de la vida en el barrio. La banda sonora, con sus ritmos urbanos y melodías melancólicas, crea una atmósfera envolvente que complementa la trama. La serie también aborda problemas sociales como la pobreza, la violencia y la corrupción, que son relevantes en el contexto turco actual. Kukur es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer capítulo hasta el final. Su trama intrigante, sus personajes complejos y su atmósfera opresiva la convierten en una experiencia televisiva única. Si estás buscando una serie de acción y drama que te haga reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la lealtad, Kukur es una excelente opción. Cambiando un poco de geu copyright Nero, les presento a Aiklaftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta es otra comedia romántica que les hará pasar un buen rato. La historia se centra en Hayat, una joven de clase humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Ayu conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y exigente. A pesar de sus diferencias, la atracción superíndice 3N entre ellos es inevitable y su relación superíndice 3N se va desarrollando entre malentendidos, situaciones divertidas y mucho amor. Si buscan una serie ligera, entretenida y que les saque una sonrisa, Aiklaftan Anlamaz es una excelente opción superíndice 3N. Pero Aiklaftan Anlamaz es mucho más que una simple comedia romántica. La serie explora temas como la importancia de la honestidad, la superación personal y la lucha por alcanzar los sueños. Hayat, a pesar de su engaño inicial, es un personaje valiente y ambicioso que lucha por salir adelante y ayudar a su familia. Murat, por otro lado, aprende a ser más humilde y a valorar las cosas importantes de la vida gracias a su relación con Hayat. La serie también presenta personajes secundarios entrañables que añaden humor y calidez a la trama. Las amigas de Hayat, Ipek y Asl, son un apoyo incondicional y siempre están ahí para ayudarla en sus problemas. Los empleados de la empresa textil, Doruk y Kerem, son personajes divertidos y carismáticos que aportan un toque de comedia a la serie. La química entre los actores Hande Erçel y Burak Deniz es innegable y su actuación es uno de los puntos fuertes de la serie.
Su interpretación de los personajes es natural y convincente, lo que hace que la historia de amor sea aún más creíble. Ask Laftan and Lamaz es una serie visualmente atractiva, con una fotografía colorida y una banda sonora alegre que complementa la trama. Los escenarios de la serie, que incluyen la empresa textil, la casa de Hayat y los hermosos paisajes de Estambul, son un deleite para la vista. Si estás buscando una serie que te haga reír, soñar y creer en el amor, Ask Laftan and Lamaz es una excelente elección. Su copyright tema serie que les recomiendo es Suzeta, o La Promesa. Esta es una serie de acción superíndice 3N y drama militar que sigue la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. La serie se centra en el teniente Yavuz Karasu, un hombre valiente y decidido que lidera a su equipo en peligrosas misiones. Suzeta es una serie intensa, llena de acción superíndice 3N, suspense y patriotismo. Si les gustan las series militares con personajes heroicos, tramas realistas y un ritmo trepidante, esta es su serie. Soz destaca por su realismo y su representación honesta de la vida militar. La serie muestra el entrenamiento riguroso, los peligros constantes y los sacrificios personales que enfrentan los soldados turcos en su lucha contra el terrorismo. La serie también explora temas como la lealtad, el honor y el compañerismo, que son valores fundamentales en el mundo militar. El personaje de Yavuz Karasu es un líder nato que inspira a su equipo a superar los obstáculos y a luchar por sus ideales. Su valentía, su inteligencia y su determinación lo convierten en un modelo a seguir. La serie también presenta otros personajes femeninos fuertes que desafían los estereotipos de género. Bahar Kutlu, una doctora que trabaja con el equipo de Yavuz, es una mujer inteligente y compasiva que arriesga su vida para salvar a los heridos. Nazl Kamaz, una agente de inteligencia que trabaja encubierta, es una mujer valiente y decidida que lucha por la justicia. Soz es una serie visualmente impactante con escenas de acción emocionantes y efectos especiales realistas. La serie también cuenta con una banda sonora épica que crea una atmósfera de tensión y emoción. Soz es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer capítulo hasta el final. Su trama intensa, sus personajes heroicos y su realismo la convierten en una experiencia televisiva única. Si estás buscando una serie de acción y drama militar que te haga reflexionar sobre el valor, el sacrificio y la lucha contra el terrorismo, Soz es una excelente opción. Continuamos con Muteayem YZYL, o El siglo magnífico. Esta es otra serie Istu superíndice 3 rica que narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes poderosos del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. La serie explora temas como el poder, la ambición superíndice 3N, el amor, la intriga y la traición superíndice 3N en la corte otomana. Muteayem YZYL es una serie suntuosa, llena de vestuario impresionante, decorados fastuosos y una trama que te atrapa desde el primer capítulo. Muteayem YZYL no solo es una serie de entretenimiento, sino también una ventana a la historia del Imperio Otomano. La serie presenta una visión detallada de la vida en el Palacio Topkapi, las costumbres de la corte otomana y los desafíos políticos que enfrentó Süleyman el Magnífico. La serie también explora la relación entre Süleyman y Hürrem Sultán, una historia de amor apasionada y controvertida que desafió las convenciones sociales de la época. Hürrem Sultán fue una mujer inteligente y ambiciosa que se convirtió en la consejera y confidente de Süleyman. Su influencia en la política otomana fue significativa y su historia es un ejemplo del poder que una mujer podía alcanzar en una sociedad patriarcal. La serie también presenta otros personajes históricos importantes, como Ibrahim Pasha, el gran visir de Süleyman, y Mahidevran Sultán, la primera esposa de Süleyman. Estos personajes añaden complejidad a la trama y muestran las intrigas y las rivalidades que existían en la corte otomana. Muteayem YZYL es una serie visualmente deslumbrante con un vestuario suntuoso, decorados fastuosos y una fotografía impecable. La serie te transporta al siglo XVI y te hace sentir como si estuvieras viviendo en el Palacio Topkapi. Si estás buscando una serie histórica que te entretenga, te eduque y te haga soñar, Muteayem YZYL es una excelente opción. Casi llegando al final, les presento Kara para Aik, o Dinero Negro Amor. Esta es una serie de misterio y romance que sigue la historia de Omer, un policía, y Elif, una diseñadora de joyas, cuyas vidas se cruzan después de que sus respectivos seres queridos son asesinados.
Juntos investigan los asesinatos y descubren una red de corrupción y crimen organizado. Cara para Ask es una serie intrigante, llena de suspense, giros inesperados y una historia de amor que florece en medio del caos. Cara para Ask destaca por su trama compleja y sus personajes bien desarrollados. La serie te mantiene adivinando hasta el final mientras Homer y Elif investigan los asesinatos y descubren la verdad detrás de la red de corrupción. La historia de amor entre Homer y Elif es un elemento central de la serie. Su relación se desarrolla en medio del peligro y la incertidumbre, pero su amor les da la fuerza para superar los obstáculos y luchar por la justicia. La serie también presenta otros personajes memorables, como Tallar Dundar, el villano principal, y Pelin Serter, la mejor amiga de Elif. Estos personajes añaden complejidad a la trama y muestran las diferentes facetas del bien y del mal. Cara para Ask es una serie visualmente atractiva, con escenas de acción emocionantes y paisajes hermosos de Estambul y Roma. La serie también cuenta con una banda sonora melancólica que crea una atmósfera de tensión y emoción. Si estás buscando una serie de misterio y romance que te mantenga pegado a la pantalla desde el primer capítulo hasta el final, Cara para Ask es una excelente opción. Y por último, pero no menos importante, tenemos Fi. Esta es una serie Psicolu superíndice 3 jica que explora los deseos, las obsesiones y los secretos de un famoso Psicu superíndice 3 logo llamado Can Mañay. La serie sigue la vida de Can y sus relaciones con sus pacientes, su amante y su entorno. Fi es una serie provocadora, intensa y llena de simbolismo. Si les gustan las series Psicolu superíndice 3 jicas con personajes complejos, tramas oscuras y un estilo visual impactante, esta es su serie. Fi se diferencia de otras series turcas por su estilo narrativo y su enfoque en temas tabú. La serie aborda temas como la adicción, el trauma, el poder y la manipulación de una manera honesta y provocadora. El personaje de Can Mañay es un psicólogo brillante y carismático que esconde un lado oscuro y obsesivo. Su manipulación de sus pacientes y su deseo de controlar a las personas que lo rodean lo convierten en un personaje complejo y perturbador. La serie también presenta otros personajes femeninos fuertes que desafían las convenciones sociales. Duru, una bailarina talentosa, es la amante de Can y se ve atrapada en su red de manipulación. Ozge, una periodista ambiciosa, investiga los secretos de Can y lucha por descubrir la verdad. Fi es una serie visualmente impactante con una fotografía oscura y una banda sonora inquietante que crean una atmósfera de tensión y misterio. La serie utiliza simbolismo y metáforas para explorar los temas psicológicos y emocionales que aborda. Si estás buscando una serie que te desafíe, te provoque y te haga reflexionar sobre la naturaleza humana, Fi es una excelente opción. Y aún lo tienen, mis 10 recomendaciones de series turcas adictivas que ya pueden disfrutar dobladas al español más menos sol. Espero que hayan encontrado alguna serie que les interese y que les dé copyright muchas horas de entretenimiento. Para resumir rápidamente les he hablado de comedias románticas como Erken Zikuay y Aik Laftanan Lamaz, dramas intensos como Kara Sevda y Medcezir, series Istu superíndice 3 ricas como Diriliay, Ertuğrul y Muteaye MYZYL, series de Acciu superíndice 3N como U con Dieres y Sukur y su Z, y series de misterio y Psicolu superíndice 3 jicas como Cara para Aik y Fi. Hay para todos los gustos, asu que espero que encuentren su superíndice 3 Sima Obsesiu superíndice 3N. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos que también copyright N son amantes de las series. Ahora CU copyright denme en los comentarios CU. L de estas series les llamo superíndice 3 mu, S la atenciu superíndice 3N. ¿Ya han visto alguna de ellas? ¿Q copyright otras series turcas me recomiendan? Me encanta leer sus comentarios y descubrir nuevas recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a mi canal, Q copyright estu, N esperando. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis superíndice 3 simos vídeos. Denle clic al botón superíndice 3N de me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse para ese contenido como este. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Adiós superíndice 3S.